Mi hijo genio tocó a las 5 a.m. Llama a este número. Confía en mí. Esa misma noche, era rica. Pero antes de esa noche que cambió todo, era apenas una sombra en mi propia casa. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Elena Vázquez. Tengo 68 años. Y vivo en el barrio de San Rafael, en la Ciudad de México. Durante los últimos 5 años, he habitado como un fantasma en la casa que construí con mis propias manos, entre las paredes que pinté con el dinero de mi herencia, bajo el techo que pagué trabajando doble turno en la fábrica textil durante 30 años. Pero ahora, según mis propios hijos, soy solo un estorbo que ocupa espacio. Esta mañana, como cada día desde que mi esposo Raúl murió, me levanté a las 5:30. El piso de mosaico estaba helado bajo mis pies descalzos, y el aire de febrero se colaba por las rendijas de las ventanas que nunca hemos podido cambiar. Me puse la bata azul marino que Raúl me regaló en nuestro último aniversario, ya desgastada en los puños, con pequeños agujeros que he zurcido una y otra vez porque no me atrevo a comprarme una nueva. El ritual matutino es siempre el mismo. Preparo café en la cafetera de peltre que me regaló mi madre cuando me casé. Hiervo agua para los huevos. Tuesto las tortillas en el comal de barro que trajimos de Oaxaca en nuestro viaje de bodas. El aroma a café recién hecho se mezcla con el olor a gas del boiler viejo que amenaza con descomponerse cada invierno. Mientras cocino, escucho los primeros ruidos de la casa despertando. Primero los pasos pesados de Rodrigo, mi hijo mayor, que baja las escaleras haciendo crujir cada escalón como si fuera su enemigo personal. Después el llanto de la bebé de Mónica, mi nuera, seguido por los gritos de mis otros 2 nietos pidiéndole a su madre que les prepare el desayuno. Pero nunca vienen a la cocina cuando yo estoy ahí. Rodrigo aparece cuando termino de servir todo en la mesa del comedor, la misma mesa de caoba que compramos cuando él tenía 12 años y soñaba con ser ingeniero. Ahora es contador en una empresa multinacional. Gana en dólares más de lo que Raúl y yo ganamos juntos en toda nuestra vida, y me mira como si fuera una mendiga que se hubiera colado en su casa. «Buenos días, mijo», le digo, como cada mañana, mientras coloco su plato humeante frente a la silla donde su padre solía sentarse. Rodrigo ni levanta la vista de su teléfono. Sus dedos se mueven sobre la pantalla con la velocidad de alguien que maneja cifras millonarias, que conoce el valor de las acciones en el mercado de valores, que entiende de inversiones y rendimientos que yo jamás podré comprender. Lleva puesto un traje gris que debe costar más que mi pensión de 3 meses, zapatos italianos que brillan como espejos, y un reloj dorado que parece mostrar no solo la hora, sino también el desprecio que siente por todo lo que no genere ganancias. «¿Otra vez frijoles?», dice sin mirarme, con esa voz que ha desarrollado para dirigirse a empleados incompetentes. «¿No puedes hacer algo más moderno?». El adjetivo cae sobre la mesa como una piedra. Moderno. Como si 40 años cocinando para esta familia no hubieran servido de nada. Como si los frijoles charros que tanto le gustaban cuando era niño fueran ahora una vergüenza que no se atrevía a confesar a sus compañeros de trabajo. Mónica baja después, cargando a la bebé con una mano y arrastrando su bolsa de piel genuina con la otra. Es una mujer bonita, de esas que saben que su belleza es un activo valioso en el mercado matrimonial, que entienden que casarse con un hombre exitoso es también una forma de inversión a largo plazo. Usa ropa de marca, se hace las uñas cada semana en un salón caro del Polanco y habla con la seguridad de quien nunca ha tenido que preocuparse porque alcance el dinero para la comida. «Ay, suegra», me dice con esa sonrisa falsa que ha perfeccionado a través de 5 años de matrimonio. Otra vez nos levantó temprano con el ruido de sus ollas. No es cierto. Yo cocino en silencio. Levanto las tapas con cuidado. Evito que choquen los trastes. Pero Mónica necesita encontrar una razón para justificar su molestia por mi existencia. Es que ya no tengo la agilidad de antes, miento, porque la verdad es que tengo más energía que ella, que se la pasa todo el día viendo series en Netflix mientras yo limpio la casa, cuido a los niños y preparo las comidas. Sería bueno que considerara mudarse a un lugar más
Apropiado para su edad, continúa Mónica, sentándose en la silla que solía ocupar mi difunta suegra, que murió sabiendo que era querida y respetada en esta casa. Un asilo bonito, donde pueda convivir con gente de su generación. La palabra asilo me atraviesa como un cuchillo oxidado. Un asilo. Para la mujer que trabajó 70 horas semanales para que su hijo pudiera estudiar la universidad, que vendió sus aretes de oro para pagar sus libros, que se desveló cuidándolo cuando tuvo neumonía a los 16 años. Esta es mi casa, murmuro, pero las palabras salen tan bajito que ni yo misma las escucho bien. ¿Qué dice?, pregunta Rodrigo, finalmente levantando la vista de su teléfono. Nada, mijo. Que voy a ir al mercado. Ni me contesta. Vuelve a su pantalla, donde seguramente revisa sus inversiones, cuenta sus ganancias, planifica cómo multiplicar su patrimonio. Mónica le da el biberón a la bebé mientras revisa Instagram en su propio teléfono, deslizando el dedo sobre imágenes de mujeres que presumen sus viajes a Europa, sus bolsas de diseñador, sus vidas perfectas financiadas por maridos que entienden el valor del dinero. Salgo de la casa sin despedirme. Nadie nota mi ausencia. En el mercado de San Juan, donde he comprado comida durante 30 años, doña Esperanza me recibe con una sonrisa genuina que hace que mis ojos se humedezcan sin aviso. «Carmen, ¿cómo está, mijita?» «Bien, Esperanza. Ahí andamos». «¿Se ve usted triste? ¿Está comiendo bien?» La pregunta simple me desarma. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por si estaba comiendo bien? Compro los ingredientes para la comida con los 300 pesos que me quedan de mi pensión después de contribuir con los gastos de la casa. Rodrigo dice que es justo que pague mi parte, aunque mi parte incluye toda la comida, el gas, la luz y la mujer que viene a limpiar 2 veces por semana porque Mónica no tiene tiempo para las labores domésticas. Al regresar, encuentro la casa vacía. Rodrigo en la oficina, manejando capitales que yo no logro ni imaginar. Mónica en el gimnasio, manteniendo el cuerpo que es parte de su valor en el mercado matrimonial. Los niños en la escuela, aprendiendo que la abuela es alguien de quien avergonzarse. Me siento en la sala, en el sillón donde Raúl y yo vimos crecer a nuestros hijos, y trato de recordar cuándo comenzó esta pesadilla. ¿Fue después del funeral, cuando Rodrigo insistió en reorganizar las finanzas familiares? ¿Fue cuando Mónica sugirió que yo necesitaba acompañamiento para no estar tan sola? ¿O fue gradual, como el deterioro de una casa que nadie mantiene, hasta que un día te das cuenta de que vives entre ruinas? En mi recámara, abro el ropero y busco la caja de zapatos donde guardo las pocas joyas que me quedan. El anillo de bodas de mi madre, los aretes de perlas que me regaló Raúl en nuestro 10º aniversario, una pulsera de oro que heredé de mi abuela, son lo único de valor que poseo, además de esta casa que cada día siento menos mía. Tomo el anillo de mi madre entre los dedos y cierro los ojos. «Mamá», susurro, «no sé qué hacer. Me siento como una extraña en mi propia vida». Afuera, los niños del vecindario juegan fútbol en la calle. Sus gritos alegres se filtran por la ventana, recordándome que el mundo sigue girando aunque yo me sienta atrapada en este limbo de invisibilidad y desprecio. Esa noche, mientras preparo la cena que nadie va a agradecerme, llega Diego, mi hijo menor. A diferencia de Rodrigo, Diego nunca terminó la universidad. Se fue de la casa a los 23 años persiguiendo sueños de ser músico. Y durante 15 años apenas hemos tenido contacto. Los pocos mensajes que intercambiamos son corteses pero distantes, como correspondencia entre extraños que una vez compartieron la misma dirección. «Hola, mamá», me dice, y hay algo en su voz que no logro identificar. Diego se ve diferente, más delgado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Lleva ropa sencilla pero limpia, y carga una mochila que parece contener todas sus pertenencias. «Hijo, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien?». No me contesta directamente. Se sienta en la mesa de la cocina y me observa con una intensidad que me pone nerviosa. «Mamá, necesito preguntarte algo importante». «¿Confías en mí?». La pregunta me toma por sorpresa. ¿Confío en Diego? El hijo que se fue sin explicaciones, que reapareció solo para los funerales importantes,
que nunca me ha presentado una novia o me ha contado de sus trabajos. Claro que confío en ti, mijo. Entonces, dice, y saca un papel arrugado de su bolsillo. Necesito que hagas algo por mí. Mañana muy temprano, vas a recibir una llamada. Mi corazón se acelera. ¿Está metido en problemas? ¿Le debe dinero a alguien peligroso? Diego, ¿qué está pasando? Mamá, dice. Y por primera vez en años veo lágrimas en sus ojos. Toda mi vida he sido el hijo que te decepcionó. El que no estudió, el que no tiene dinero, el que no te puede mantener como Rodrigo. Hijo, tú nunca me has decepcionado. Sí lo hice, y lo sé, pero ahora puedo arreglar las cosas. Mañana a las 5 de la mañana va a sonar tu teléfono. Del otro lado va a estar una mujer. Solo dile que sí a lo que te pregunte. Me extiende el papel. Es un número telefónico con la de España. España. Diego, ¿qué es esto? Es tu oportunidad de demostrarles a todos quién eres realmente, dice, y se levanta de la silla. Confía en mí, mamá. Solo una vez más. Y se va, como llegó, dejándome con 1000 preguntas y un papel que huele a esperanza y miedo a partes iguales. Esa noche no pude dormir. El despertador marcaba las 4:47 a.m., cuando el teléfono comenzó a sonar. Mis manos temblaron mientras buscaba el aparato en la penumbra del cuarto, mi corazón golpeando contra las costillas como un pájaro enjaulado. La pantalla mostraba el número que Diego había escrito en ese papel arrugado. ¿Bueno? Susurré, tratando de no despertar a toda la casa. ¿Señora Carmen Elena Vázquez? La voz del otro lado era femenina, con un acento español que me recordó a las telenovelas que veía con mi madre cuando era niña. Sí, soy yo. Mi nombre es Isabel Mendoza. Trabajo para Inversiones Atlántico, en Madrid. Su hijo Diego me ha hablado mucho de usted. Mi mente se nubló. ¿Inversiones? ¿Diego conocía gente en España? El muchacho que había vivido de trabajos temporales toda su vida adulta, ¿tenía contactos en el mundo financiero europeo? Señora Carmen, voy a ser muy directa con usted, porque el tiempo es valioso. Su hijo ha desarrollado una estrategia de inversión extraordinaria. Durante los últimos 3 años, ha estado trabajando desde Barcelona, invirtiendo en criptomonedas y acciones tecnológicas. Sus retornos han sido excepcionales. No entiendo. Diego nunca me dijo que estaba en España. Su hijo es muy reservado, ¿verdad? Él quería sorprenderla. El caso es que ha acumulado una fortuna considerable, más de 2 millones de euros en activos líquidos, y quiere transferir todo a su nombre. 2 millones de euros. La cifra flotó en mi mente como algo irreal, como los números de la lotería que aparecen en televisión y que nunca tienen nada que ver con la vida real de gente como yo. Eso no puede ser cierto. Señora Carmen, en las próximas 2 horas va a recibir la visita de un notario. Él llevará los documentos para la transferencia. Solo necesito que me confirme. ¿Acepta usted ser la beneficiaria legal de los fondos de su hijo? La línea quedó en silencio. Afuera, el camión de la basura comenzaba su recorrido matutino por las calles del barrio, y el sonido me devolvió a la realidad. Esto tenía que ser una estafa. Gente como yo no recibe llamadas sobre millones de euros a las 5 de la mañana. Señora Carmen, ¿sigue ahí? Sí, pero esto suena demasiado bueno para ser verdad. Lo entiendo perfectamente. Su hijo me pidió que le dijera algo específico para que supiera que esto es real. La mujer hizo una pausa. Él dice, «Mamá, ¿recuerdas cuando tenía 8 años y me rompí el brazo jugando fútbol? Tú vendiste tu máquina de coser para pagar el hospital. Nunca te pude devolver ese sacrificio. Hasta ahora». Las lágrimas llegaron sin aviso. Esa máquina de coser había sido mi herramienta de trabajo durante años. Hacía vestidos para las señoras del barrio, bordaba manteles, reparaba ropa. Era mi forma de contribuir a la economía familiar. Y sí, la vendí sin pensarlo 2 veces cuando Diego se rompió el brazo y el seguro social no cubría todo el tratamiento. ¿Diego? ¿Dónde está él ahora? En Barcelona, cerrando las últimas operaciones. Señora Carmen, necesito una respuesta. El mercado europeo abre en 1 hora y necesitamos completar las transferencias antes de que suban las comisiones bancarias. Yo acepto. Perfecto. El notario llegará a su domicilio antes de las 7.
Tenga lista su identificación oficial. La llamada terminó y me quedé sentada en la cama, sosteniendo el teléfono como si fuera una reliquia sagrada. ¿Era posible que mi hijo, el músico fracasado según Rodrigo, hubiera logrado algo así? ¿Podía ser que mientras yo me había resignado a ser tratada como un estorbo en mi propia casa, Diego hubiera estado construyendo un futuro que ahora quería compartir conmigo? A las 6:30, cuando empezaba a dudar de todo lo que había pasado, alguien tocó la puerta. Era un hombre mayor, vestido de traje oscuro, que cargaba un maletín de cuero y hablaba con la formalidad de quien está acostumbrado a manejar documentos importantes. Señora Vázquez, soy el licenciado Herrera. Vengo de parte de Inversiones Atlántico. Me mostró sus credenciales, documentos oficiales con sellos que parecían auténticos, aunque yo no sabría distinguir un papel legal real de una falsificación. Me explicó que Diego había trabajado como analista de mercados durante los últimos años, especializándose en tecnología blockchain y mercados emergentes. Su hijo tiene un talento natural para identificar oportunidades de inversión, me dijo mientras extendía papeles sobre la mesa de la cocina. Sus rendimientos han sido extraordinarios, un verdadero genio financiero. Las palabras sonaban extrañas aplicadas a Diego. El niño que había abandonado la escuela de música, que había trabajado en restaurantes y como repartidor, ¿era un genio financiero? Según estos documentos, continuó el licenciado, usted será la propietaria legal de una cartera de inversiones valuada en 2.3 millones de euros, más $400,000 en efectivo, y acciones en 3 startups tecnológicas que actualmente están evaluadas en conjunto en otros 800,000 euros. Mi cabeza daba vueltas. Los números eran tan grandes que perdían significado. Era como si me estuvieran hablando en un idioma extranjero. ¿Y qué tengo que hacer yo? Solo firmar aquí, dijo, señalando una línea al final de un documento lleno de párrafos que no entendía. Y aquí, y aquí. Firmé con mano temblorosa, sintiendo que estaba participando en algo que escapaba completamente a mi comprensión. El licenciado guardó los papeles, me entregó copias, y me explicó que en las próximas 48 horas recibiría las claves de acceso a las cuentas bancarias. Una cosa más, dijo antes de irse. Su hijo me pidió que le dijera que no se lo cuente a nadie todavía, que espere hasta que él regrese la próxima semana. Después de que se fue, me quedé sola en la cocina, rodeada de papeles que decían que era millonaria, mientras preparaba el desayuno como cualquier otro día. Todo parecía un sueño, o una pesadilla. No sabía cuál de los dos. Rodrigo bajó a las 7:30, como siempre, hablando por teléfono sobre fluctuaciones en el mercado de divisas. Me vio guardando unos papeles y frunció el ceño. ¿Qué es eso, mamá? Nada importante, mijo. Solo unos documentos de la pensión. Me miró con la desconfianza que reservaba para cuando revisaba estados de cuenta que no cuadraban. ¿Documentos de pensión? ¿Para qué necesita documentos nuevos? Es solo un trámite. Mentí, sintiendo que las palabras se me atascaban en la garganta. Mónica apareció en ese momento, cargando a la bebé y con el cabello perfectamente peinado a pesar de la hora. Suegra, ayer la escuché hablando por teléfono muy temprano. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. ¿Con quién hablaba a las 5 de la mañana? Insistió, con esa sonrisa que usaba cuando quería parecer preocupada, pero en realidad estaba tratando de obtener información. Con una amiga que vive en Tijuana. Allá es diferente el horario. Rodrigo dejó de hablar por teléfono y me miró fijamente. Mamá, usted no tiene amigas en Tijuana. El silencio se volvió pesado. Mónica sonrió con esa expresión que ponía cuando había descubierto algo que podía usar en mi contra. Suegra, no estará hablando con esas personas que estafan a los adultos mayores, ¿verdad? Hay muchos fraudes dirigidos a gente de su edad. No es ningún fraude, dije, aunque yo misma tenía dudas. ¿Segura? Rodrigo se acercó a mí con esa actitud protectora que usaba cuando quería controlar algo. ¿No le pidieron dinero? ¿No le dijeron que había ganado un premio? No es eso. Entonces, ¿qué es? Su voz se volvió más firme, como cuando manejaba clientes difíciles en su oficina. Mamá, últimamente la veo muy rara, nerviosa, y ahora aparece con papeles misteriosos y llamadas a las 5 de la mañana. Mónica aprovechó para sumarse al ataque.
Es verdad, suegra. Ayer también la vi muy pensativa, como ausente. A veces la edad nos hace más vulnerables a este tipo de engaños. La palabra edad cayó sobre mí como una sentencia. Para ellos, ser mayor significaba ser automáticamente incapaz, crédula, fácil de engañar. No me están engañando, repetí, pero mi voz sonaba débil incluso para mí misma. Entonces, ¿qué pasa? Rodrigo se cruzó de brazos. Porque como su hijo mayor, tengo derecho a saber si alguien está tratando de aprovecharse de usted. Su hijo mayor. Como si eso le diera autoridad sobre mi vida. Como si yo fuera una menor de edad que necesita supervisión. Nada pasa. Solo déjenme en paz. No la podemos dejar en paz si está tomando decisiones que nos van a afectar a todos, dijo Mónica. Si la estafan, ¿quién cree que va a tener que sacarla del problema? Nadie me está estafando. Entonces enséñenos esos papeles, exigió Rodrigo. No. ¿Cómo que no? Su voz subió de volumen. Mamá, esta es mi casa también. Tengo derecho a saber qué está pasando. Su casa también. Ahí estaba otra vez. La casa que yo había pagado, con mis ahorros, con mi trabajo, se había convertido en su casa también. Esta es mi casa, murmuré. ¿Qué dijo? Nada. Rodrigo y Mónica intercambiaron una mirada que conocía bien. Era la mirada que ponían cuando hablaban de mí como si fuera un problema que resolver, una carga que administrar. Mamá, dijo Rodrigo con esa paciencia falsa que usaba con clientes difíciles. Vamos a tener que hablar de esto más tarde. Pero por favor, no haga nada. No firme nada. No hable con nadie hasta que lleguemos a casa. No soy una niña. No. Pero está actuando como si no entendiera los riesgos del mundo moderno. Se fueron a sus trabajos dejándome con la sensación de que había perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Me quedé sola con los papeles escondidos en mi recámara, preguntándome si Diego realmente me había dado una oportunidad de libertad o si me había metido en un problema que no entendía. Esa tarde, mientras limpiaba la casa que ya no sentía mía, sonó mi teléfono. Número desconocido. Señora Carmen, habla Isabel Mendoza otra vez. Las transferencias se completaron exitosamente. Oficialmente, usted es ahora propietaria de activos por valor de 3.5 millones de euros. Esta vez, las lágrimas que vinieron no fueron de sorpresa, sino de terror. Los siguientes 3 días fueron una tortura silenciosa. Cada vez que Rodrigo me miraba, podía ver las preguntas acumulándose detrás de sus ojos como nubes de tormenta. Mónica había desarrollado la costumbre de aparecer súbitamente en cualquier cuarto donde yo estuviera, como si esperara sorprenderme haciendo algo sospechoso. El miércoles por la mañana, mientras preparaba el almuerzo, escuché sus voces en la sala. Hablaban en voz baja, pero las paredes de esta casa no guardan secretos. Te digo que está escondiendo algo, decía Mónica. Ayer la vi contando dinero en su cuarto. Billetes que yo nunca había visto. ¿Estás segura? Completamente. Y luego, cuando me vio, los guardó rápidamente debajo del colchón. No era cierto. Yo había estado revisando mis pocos ahorros para ver si tenía suficiente para comprar medicina para mi artritis, pero Mónica tenía el talento de transformar cualquier acción inocente en evidencia de culpabilidad. Además, continuó, ayer llegó un sobre certificado. El cartero le pidió identificación y todo. Ella lo firmó, pero no nos dijo qué era. El sobre contenía las claves de acceso a las cuentas bancarias que Isabel Mendoza había prometido. Números y contraseñas que supuestamente me daban acceso a una fortuna que aún no me atrevía a creer real. Voy a hablar con ella, dijo Rodrigo con esa voz que usaba cuando había tomado una decisión ejecutiva en su trabajo. Unos minutos después, apareció en la cocina. Se sentó en la mesa y me miró con la seriedad de un juez que está a punto de dictar sentencia. Mamá, necesitamos hablar. ¿De qué, mijo? De lo que está pasando con usted. Mónica y yo estamos preocupados. La palabra preocupados sonaba extraña viniendo de 2 personas que no habían mostrado verdadero interés en mi bienestar desde que Raúl murió. No pasa nada. Mamá, por favor, no me tome por tonto. Se inclinó hacia adelante, poniendo los codos sobre la mesa. Sabemos que algo está pasando. Las llamadas misteriosas, los papeles que esconde, el dinero. ¿Qué dinero? El dinero que Mónica la vio contando ayer.
Esos eran mis ahorros de siempre. ¿Sus ahorros? Rodrigo soltó una risa seca. Mamá, usted no tiene ahorros. Su pensión apenas le alcanza para sus gastos personales. La frase me golpeó como una bofetada. Era verdad que mi pensión era modesta, pero el hecho de que mi propio hijo lo dijera con tanta crueldad, como si mi pobreza fuera evidencia de mi fracaso como persona, me dolió más de lo que había esperado. He ahorrado peso por peso durante años. ¿Para qué? ¿Para dejárselo a quién? Su voz se volvió más agresiva. Mamá, si tiene dinero escondido, necesitamos saberlo. Para planificar, para protegerla. Ahí estaba otra vez. La palabra proteger, que en boca de Rodrigo siempre significaba controlar. No tengo dinero escondido. Entonces, ¿qué son esos papeles que tanto cuida? Documentos personales. ¿Qué clase de documentos personales requieren tanto secreto? Me quedé callada, revolviendo los frijoles que se cocinaban en la estufa. El silencio pareció irritarlo más que cualquier respuesta que hubiera podido dar. Está bien, dijo, levantándose de la silla. Si no quiere hablar por las buenas, vamos a tener que tomar medidas. ¿Qué clase de medidas? Medidas para proteger sus intereses. Y los nuestros. Esa tarde, cuando regresó del trabajo, no venía solo. Lo acompañaba un hombre que se presentó como licenciado Ramírez, especialista en Derecho Familiar y Protección de Adultos Mayores. Señora Vázquez, me dijo con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, su hijo me ha comentado algunas preocupaciones legítimas sobre su bienestar. No hay ninguna preocupación. Entiendo que últimamente ha tenido contacto con personas desconocidas. Personas que le han hecho ofertas financieras poco claras. Nadie me ha hecho ofertas. Rodrigo intervino. Mamá, el licenciado Ramírez está aquí para ayudarla, para proteger su patrimonio de posibles estafadores. ¿Mi patrimonio? No pude evitar que se me escapara una risa amarga. ¿Cuál patrimonio? Esta casa, para empezar, dijo el abogado. Es un activo considerable. Y si alguien la está manipulando para que transfiera propiedades o firme documentos, nadie me está manipulando. Señora Vázquez, con todo respeto, las personas de su edad son particularmente vulnerables a cierto tipo de fraudes. Estafadores que se aprovechan de la soledad, que prometen ganancias fantásticas. Mi edad no me vuelve estúpida. Por supuesto que no, dijo Rodrigo con esa paciencia falsa que había perfeccionado, pero sí la vuelve más vulnerable, y como su familia, tenemos la responsabilidad de cuidarla. El licenciado abrió su portafolio y sacó unos documentos. Lo que proponemos es un fideicomiso familiar, una estructura legal que protegería todos sus bienes bajo la administración de su hijo mayor. Usted seguiría siendo la propietaria legal, pero las decisiones importantes pasarían por un filtro de protección. ¿Filtro de protección? Rodrigo revisaría cualquier transacción importante antes de que se ejecute, cualquier contrato, cualquier inversión, cualquier transferencia de dinero. ¿Y si yo no quiero eso? El silencio que siguió fue elocuente. Rodrigo y el abogado intercambiaron una mirada que había visto antes, la misma que intercambiaban cuando discutían los gastos de la casa que yo debía cubrir. Mamá, dijo Rodrigo finalmente, esto no es opcional, es por su propio bien. ¿No es opcional? Si usted no acepta voluntariamente la protección legal, tendríamos que buscar otras alternativas, más drásticas. ¿Cómo cuáles? El licenciado respondió por él. Podríamos solicitar una evaluación de capacidad mental. Si un juez determina que usted no está en condiciones de manejar sus asuntos financieros. No terminó la frase, pero no hacía falta. Entendí perfectamente lo que estaban amenazando. Querían declararme incapaz mentalmente para tomar el control total de mi vida. Ustedes no pueden hacer eso. Claro que podemos, dijo Rodrigo. Es más, es nuestro deber como familia, especialmente si tenemos evidencia de que está tomando decisiones irracionales. ¿Qué evidencia? Las llamadas misteriosas, los documentos que esconde, el comportamiento errático de los últimos días. Mónica, que había estado escuchando desde la entrada de la sala, decidió sumarse al ataque. Suegra, esto es por su bien. Nosotros la queremos. Queremos protegerla. ¿Me quieren? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Me quieren cuando me tratan como sirvienta?
¿Me quieren cuando hablan de mí como si fuera un estorbo? ¿Me quieren cuando me hacen sentir como una extraña en mi propia casa? Mamá, no sea dramática. ¿Dramática? Sentí que algo se rompía dentro de mí, como un dique que finalmente cede bajo demasiada presión. ¿Dramática por sentirme invisible en la casa que yo pagué? ¿Dramática por cansarme de que me traten como si fuera una carga? Usted no pagó esta casa, dijo Rodrigo con frialdad. Yo pago la hipoteca. Yo pago los servicios. Yo mantengo esta familia. Con el dinero que heredaste cuando tu papá murió. El dinero que él y yo ahorramos durante 30 años. Ese dinero se invirtió inteligentemente. Se multiplicó gracias a mis conocimientos financieros. Si hubiera dependido de usted, ya lo habríamos perdido todo. El licenciado carraspeó para interrumpir lo que estaba convirtiéndose en una discusión familiar. Señora Vázquez, entiendo que esto es emotivo, pero tenemos que pensar con la cabeza fría. Su hijo tiene razón en querer protegerla. Y legalmente, él tiene derecho a solicitar una evaluación de capacidad si considera que usted está en riesgo. ¿En riesgo de qué? De ser estafada, de perder lo poco que tiene, de tomar decisiones que podrían afectar a toda la familia. Esa noche, después de que el abogado se fue y Rodrigo y Mónica se encerraron en su cuarto para seguir discutiendo la situación, me senté en mi cama rodeada por los papeles que Isabel Mendoza me había enviado. Números de cuenta en bancos españoles, códigos de acceso, documentos que decían que yo era propietaria de millones de euros. ¿Era real? ¿O era una elaborada estafa que me estaba llevando exactamente a donde mis hijos querían? ¿A que me declararan mentalmente incapaz? Tomé mi teléfono y marqué el número que Diego me había dado aquella madrugada. Después de varios tonos, contestó. «Mamá, Diego, necesito saber la verdad. ¿Es real todo esto? ¿Te han molestado? Tu hermano quiere declararme incapaz mental. Trajo un abogado». Del otro lado de la línea, escuché un suspiro largo y cansado. «Mamá, ¿confías en mí? Ya no sé en quién confiar. Entonces confía en esto. Mañana vas a ir al banco. Vas a usar las claves que te mandé. Y vas a ver que todo es real. ¿Y si no lo es? ¿Y si es una estafa y Rodrigo tenía razón? Si es una estafa, mamá, entonces yo soy el estafador. Y si es así, entonces merezco que me odies para siempre». La llamada terminó y me quedé sosteniendo el teléfono como si fuera un ancla en una tormenta. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre las ventanas de la casa donde había vivido toda mi vida adulta, la casa que ya no se sentía como mi hogar. Mañana sabría la verdad. Mañana descubriría si mi hijo menor era mi salvación o mi perdición. El Banco Santander en la zona rosa parecía un templo dedicado al dinero. Sus columnas de mármol brillaban bajo las luces halógenas, y el piso de granito reflejaba los zapatos de ejecutivos que caminaban con la confianza de quienes manejan fortunas ajenas como si fueran propias. Yo me sentía como una intrusa en ese mundo de trajes caros y conversaciones sobre mercados internacionales. La empleada que me atendió se llamaba Sofía Herrera. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa profesional que se desvanecía ligeramente cuando vio mi ropa sencilla y mi bolsa de imitación de piel. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Vengo a consultar unas cuentas», dije, extendiendo los papeles que había llevado en un sobre manila arrugado. Sofía tomó los documentos y los revisó con la eficiencia de alguien acostumbrada a procesar información financiera rápidamente. Pero cuando llegó a los números, su expresión cambió. La sonrisa profesional se desvaneció, reemplazada por algo parecido a la sorpresa. «Disculpe un momento», dijo, levantándose de su escritorio. «Necesito consultar con mi supervisor». Se alejó con mis papeles, y yo la vi hablar en voz baja con un hombre mayor que vestía un traje que probablemente costaba más que mi pensión de todo un año. El hombre miró los documentos, luego me miró a mí, luego volvió a mirar los documentos. Regresaron juntos a mi escritorio. «Señora Vázquez», dijo el hombre, «mi nombre es licenciado Torres. Soy el gerente de cuentas corporativas. ¿Podría acompañarme a mi oficina?» La oficina del gerente tenía ventanas que daban a Paseo de la Reforma. Desde ahí podía ver el flujo constante de automóviles de lujo,
las torres de cristal donde se tomaban decisiones que afectaban a millones de personas, el mundo de las altas finanzas que siempre había observado desde afuera. Señora Vázquez, dijo el licenciado Torres, sentándose detrás de un escritorio de caoba, tengo que hacerle algunas preguntas de verificación. Es protocolo cuando se trata de cuentas de este calibre. ¿Qué calibre? Señora, según nuestros registros, usted es la beneficiaria de múltiples cuentas con un saldo conjunto de... Consultó su computadora. 3.7 millones de euros, 890,000 dólares americanos, y una cartera de inversiones en criptomonedas valuada actualmente en 2 millones de euros adicionales. Los números flotaron en el aire como entidades abstractas. Era más dinero del que había visto jamás. Más dinero del que sabía que existía en cuentas individuales. ¿Es real? Completamente real. Los fondos fueron transferidos desde Barcelona el lunes pasado. Transferencias completamente legales, con todos los documentos en orden. Se inclinó hacia adelante. Señora Vázquez, ¿usted sabía que era propietaria de esta fortuna? Mi hijo me dijo que había estado invirtiendo. Su hijo Diego Vázquez Mendoza, ¿correcto? Sí. Según nuestros registros, el señor Diego ha sido muy activo en los mercados europeos, particularmente exitoso con startups tecnológicas y trading de Bitcoin. Sus retornos han sido extraordinarios. El licenciado Torres giró su monitor para que yo pudiera ver la pantalla. Ahí estaban todas las transacciones. Compras de acciones en empresas con nombres que no reconocía, inversiones en criptomonedas que subían y bajaban como montañas rusas digitales, dividendos que llegaban cada mes como lluvias de números. ¿Quiere hacer alguna transacción hoy?, preguntó. No sé. ¿Qué puedo hacer? Señora, usted puede hacer cualquier cosa. Retirar efectivo, transferir fondos, comprar más inversiones, liquidar activos. Es su dinero. Su dinero. Las palabras sonaban extrañas. Durante toda mi vida, el dinero había sido algo que escaseaba, que se contaba peso por peso, que se gastaba con cuidado después de mucha deliberación. La idea de tener tanto que pudiera hacer cualquier cosa era tan ajena como la idea de volar. ¿Podría retirar algo de efectivo? Por supuesto. ¿Cuánto necesita? No sé, ¿5,000 pesos? El licenciado Torres sonrió con la paciencia de alguien acostumbrado a clientes nerviosos. Señora, usted puede retirar 5,000 pesos, 50,000, 500,000. El límite diario para retiros en efectivo es de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Era más de lo que había ganado en toda mi vida de trabajo. 5,000 está bien. ¿Segura? Es una cantidad muy pequeña considerando sus activos totales. Segura. Media hora después, salí del banco con 5,000 pesos en billetes nuevos dentro de mi bolsa y un estado de cuenta que confirmaba que mi patrimonio neto superaba los 5 millones de euros. La realidad se sentía líquida, como si el mundo hubiera perdido su consistencia sólida. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo, procesando lo que acababa de descubrir. No era un sueño, no era una estafa. Diego realmente había logrado algo extraordinario, y lo había puesto todo a mi nombre. ¿Por qué? Esa pregunta me acompañó durante el viaje de regreso a casa. ¿Por qué Diego, que había sido el hijo problemático, el que nunca terminó sus estudios, el que se había alejado de la familia, había resultado ser un genio financiero? ¿Y por qué había decidido compartir su fortuna conmigo? Llegué a casa cerca de las 3 de la tarde. Rodrigo todavía estaba en el trabajo, pero Mónica me esperaba en la sala con una expresión que conocía demasiado bien. ¿Dónde estuvo, suegra? Salía a hacer unos pendientes. ¿Qué clase de pendientes? Personales. Mónica se levantó del sillón y se acercó a mí con esa sonrisa que usaba cuando estaba a punto de atacar. ¿No fue al banco? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabía que había ido al banco? ¿Por qué piensa eso? ¿Porque la siguieron? ¿Me siguieron? Rodrigo contrató a un detective privado. Queríamos asegurarnos de que no estuviera haciendo nada imprudente. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi propio hijo había contratado a alguien para espiarme. No tenían derecho. Claro que teníamos derecho. Somos su familia. Y si usted está involucrada en algo ilegal, no hay nada ilegal.
Entonces, ¿por qué el secreto? ¿Por qué las mentiras? No sabía qué responder. Técnicamente, no había mentido sobre nada específico, pero tampoco había sido completamente honesta. ¿Quién es Diego realmente?, continuó Mónica. Porque el Diego que nosotros conocemos no tiene dinero para invertir en nada. Es mi hijo. Su hijo es un músico fracasado que no ha tenido un trabajo estable en su vida. Su hijo desapareció durante 3 años sin dar señales de vida. Su hijo no tiene ni para pagar la renta de un departamento decente. Cada palabra era un puñal dirigido a mi corazón maternal, pero también sabía que, desde su perspectiva, Mónica tenía razón. El Diego que ellos conocían no encajaba con la imagen del inversionista exitoso que había emergido en los últimos días. Las personas pueden cambiar, o las personas pueden engañar. En ese momento llegó Rodrigo. Escuchó el final de la conversación y inmediatamente asumió el control de la situación. Mamá, necesitamos hablar. Ahora. Ya hablamos ayer. Ayer usted no había ido al banco. Hoy sí. Se sentó frente a mí con la postura de alguien que está a punto de interrogar a un sospechoso. ¿Qué hizo en el banco? Consulté unas cuentas. ¿Qué cuentas? Usted no tiene cuentas en el Santander. Ahora sí. ¿Quién le abrió esas cuentas? Diego. Rodrigo y Mónica intercambiaron esa mirada que había aprendido a temer. Mamá, ¿cuánto dinero le dijo el banco que tenía? Dudé. Una parte de mí quería mentir, minimizar la cantidad, proteger la información. Pero otra parte estaba cansada de sentirse como una criminal en su propia casa. Mucho. ¿Cuánto es mucho? Suficiente. ¿Millones? El silencio fue mi respuesta. ¿Cuántos millones, mamá? No importa. Claro que importa. Rodrigo se levantó de golpe, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Si usted tiene millones y no nos dijo, eso cambia todo. ¿Cambia qué? Cambia que estamos trabajando como esclavos para mantener esta casa mientras usted tiene una fortuna escondida. No la tengo escondida. Acabo de enterarme. ¿Y ya verificó que sea real? ¿Ya confirmó que no es un fraude elaborado? Es real. ¿Cómo puede estar segura? Porque fui al banco. Hablé con el gerente. Vi los estados de cuenta. Mónica se unió a la conversación con renovada agresividad. Suegra, si usted tiene millones de euros, ¿por qué nos ha dejado pagar todos los gastos de la casa? ¿Por qué ha fingido ser pobre? Porque acabo de enterarme hoy. Porque hasta ayer no sabía nada de esto. ¿Y espera que le creamos? Es la verdad. Rodrigo se detuvo frente a mí, con los ojos brillando de una manera que no había visto antes. Era codicia pura y simple. Está bien, mamá. Si es verdad que tiene esa fortuna, entonces tenemos que hablar de cómo la va a administrar. ¿Nosotros? Su familia, las personas que la han cuidado, que la han protegido, que han sacrificado su comodidad para que usted tenga un hogar. Nadie me ha cuidado. ¿Cómo que no? ¿Quién le da casa? ¿Quién le da comida? ¿Quién se asegura de que tenga un techo sobre su cabeza? Yo pago mi parte de todo. Su parte no cubre ni el 10% de los gastos reales. Nosotros la hemos subsidiado durante años. Mónica asintió vigorosamente. Es verdad, suegra. Hemos sido muy generosos con usted. Y ahora que sabemos que puede contribuir más, bueno, es justo que lo haga. ¿Cuánto más? Todo, dijo Rodrigo sin dudarlo. Usted debería pagar todos los gastos de la casa. Es lo justo. ¿Todos? La hipoteca, los servicios, la comida, el mantenimiento, la empleada doméstica. Todo. ¿Y ustedes qué van a pagar? Nosotros vamos a administrar su dinero, para protegerla de estafadores. Ahí estaba otra vez. La palabra proteger, que significaba controlar. No necesito que administren mi dinero. Mamá, usted no entiende las complejidades del mundo financiero moderno. Las inversiones internacionales, los mercados de divisas, la gestión de carteras diversificadas. Diego lo entiende. ¿Diego? Rodrigo soltó una carcajada cruel. ¿El mismo Diego que vivía de prestado? ¿El mismo Diego que nunca pudo mantener un trabajo por más de 6 meses? Aparentemente sí. O aparentemente alguien está usando el nombre de Diego para estafarla. La sugerencia me golpeó como un rayo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo era una elaborada estafa que utilizaba el nombre de mi hijo para darle credibilidad? Voy a llamar a Diego. Claro que va a llamar a Diego. Y él va a confirmarle que todo es maravilloso y que confíe en él.
Así funcionan las estafas, mamá. Esa noche, acostada en mi cama con los 5,000 pesos escondidos debajo del colchón, me di cuenta de que mi vida se había dividido en dos posibilidades igualmente terribles. O Diego me había dado la libertad financiera que había soñado toda mi vida, o me había puesto en el centro de una estafa que destruiría lo poco que me quedaba de dignidad y familia. En cualquier caso, ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Diego. «¿Mamá? ¿Fuiste al banco?» «Sí, fui». «¿Y?» «Diego, no entiendo nada. ¿Cómo es posible que tengas tanto dinero? ¿Cuándo aprendiste a hacer esas inversiones?» «Mamá, ¿estás sola?» Miré hacia la puerta de mi cuarto. Podía escuchar a Rodrigo moviéndose en su habitación, preparándose para ir al trabajo. «No completamente. Sal de la casa. Ve al parque donde jugábamos cuando era niño. Te llamo en 1 hora». La llamada terminó y me quedé con el corazón acelerado. El Parque San Lorenzo estaba a 10 cuadras de la casa, pero era el lugar donde Diego había aprendido a andar en bicicleta, donde habíamos pasado tardes enteras cuando él tenía 7 años y creía que yo era la mujer más inteligente del mundo. Me vestí en silencio y salí antes de que Rodrigo bajara a desayunar. No dejé nota. No di explicaciones. Por primera vez en 5 años, salí de mi casa sin pedirle permiso a nadie. El parque a esa hora estaba lleno de gente haciendo ejercicio. Señores de mi edad caminando en círculos, jóvenes corriendo con audífonos, mujeres practicando tai chi bajo los árboles. Vida normal. Gente normal viviendo vidas normales. Me senté en la misma banca donde solía observar a Diego jugar cuando era pequeño. Desde ahí podía ver el área de juegos donde él había llorado la primera vez que se cayó del columpio, donde había hecho su primer amigo, donde había decidido que quería ser músico porque le gustaba el sonido que hacían los niños cuando reían. El teléfono sonó exactamente 1 hora después. «Mamá, aquí estoy, mijo. Mamá, te voy a contar la verdad. Toda la verdad». Su voz sonaba diferente, más madura, más cansada, como si hubiera cargado secretos muy pesados durante mucho tiempo. «Diego, necesito saber qué está pasando. Hace 4 años, cuando me fui de México, no me fui a tocar música. Me fui porque conocí a unas personas que trabajaban en tecnología financiera. Gente que había descubierto formas de predecir los movimientos del mercado usando inteligencia artificial. No entiendo nada de eso. Era como tener una máquina que podía ver el futuro, mamá. Una máquina que sabía qué acciones iban a subir, qué criptomonedas iban a explotar, qué empresas iban a quebrar antes de que ellas mismas lo supieran. ¿Eso es legal? Completamente legal. Solo es información procesada más rápido de lo que pueden procesar los seres humanos normales. ¿Y tú aprendiste a usar esa máquina? No solo aprendí a usarla, la mejoré. Desarrollé algoritmos que nadie más tiene. Algoritmos que pueden generar retornos del 800% en inversiones que para otros serían apuestas ciegas. La cifra flotó en mi mente sin encontrar un lugar donde asentarse. 800%. Ni siquiera entendía completamente qué significaba, pero sonaba a números que solo existían en sueños. ¿Y todo ese dinero? Es real, mamá. Cada euro, cada dólar, cada Bitcoin. Lo gané de forma legal, pagando todos los impuestos, siguiendo todas las reglas. ¿Pero por qué lo pusiste a mi nombre? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Diego habló de nuevo, su voz se quebró ligeramente. Porque durante todos estos años, desde que papá murió, he estado recibiendo mensajes de Rodrigo. Mensajes donde me cuenta lo generoso que está siendo contigo, lo mucho que te cuesta mantener, lo agradecida que deberías estar. Sentí como si algo pesado se hubiera instalado en mi pecho. Diego. Rodrigo me mandaba fotos, mamá. Fotos de ti limpiando su casa, cocinando para su familia, cuidando a sus hijos, con mensajes como: «Mira cómo tu mamá se gana su lugar aquí». Las lágrimas llegaron sin aviso. No sabía que Rodrigo hubiera estado documentando mi servidumbre para enviársela a su hermano. Él pensaba que yo iba a estar impresionado, que iba a aplaudir lo bien que te estaba cuidando. Pero lo único que logró fue que entendiera que te tenía como sirvienta en tu propia casa. No es tan malo como suena. ¿Mamá?
¿Te han dicho gracias alguna vez? ¿Te han preguntado qué quieres para tu cumpleaños? ¿Te han invitado a decidir qué ver en la televisión de tu propia sala? No pude responder porque la respuesta era no a todas las preguntas. Mamá, ese dinero no es mío, es tuyo. Siempre fue tuyo. Yo solo fui el instrumento que lo generó. Ah, ¿qué quieres decir? Cada peso que invertí, cada decisión que tomé, fue pensando en ti, en devolverte la dignidad que te quitaron, en darte el poder de elegir cómo quieres vivir el resto de tu vida. Diego, eso es demasiada responsabilidad para mí. No, mamá. Es demasiada responsabilidad para ellos. Ahora van a tener que tratarte como lo que eres, la dueña de tu propia vida. ¿Y si me estafan? ¿Y si encuentran una forma de quitarme el dinero? Van a intentarlo. Pero yo ya me adelanté a eso. ¿Cómo? Contraté al mejor abogado especialista en protección patrimonial de toda España. Tu dinero está protegido en fideicomiso irrevocable. Ni siquiera yo puedo tocarlo sin tu autorización expresa. No entiendo lo que significa eso. Significa que es tuyo para siempre, que nadie puede quitártelo, manipularte para transferirlo o convencer a un juez de que no eres capaz de manejarlo. ¿Y Rodrigo no puede hacer nada legal para controlarlo? Nada. Cero. El dinero está en bancos europeos, bajo leyes españolas, con protecciones que no existen en México. Por primera vez en días, sentí algo parecido al alivio. ¿Cuándo vas a regresar? Mamá, no voy a regresar. ¿Qué? Mi vida está en Europa ahora. Tengo una empresa, empleados, compromisos. Pero sobre todo, tengo una nueva familia. ¿Te casaste? Me casé hace 2 años, con una mujer que me ama por quien soy, no por lo que puedo darle, y vamos a tener un bebé. La noticia me golpeó con una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque Diego había encontrado el amor. Tristeza porque lo había hecho lejos de mí, en un mundo donde yo no tenía lugar. ¿Cómo se llama? Elena. Es profesora de matemáticas. Muy inteligente, muy noble. Te va a encantar cuando la conozcas. ¿La voy a conocer? Claro que sí. De hecho, quiero que vengas a Barcelona. Que conozcas tu nueva vida. ¿Mi nueva vida? Mamá, con esa fortuna puedes vivir donde quieras. Como quieras. Puedes comprarte una casa en la playa, viajar por el mundo, estudiar lo que siempre quisiste estudiar. Puedes hacer todo lo que nunca pudiste hacer porque estabas ocupada cuidando a otros. Pero esta es mi casa. Mi vida está aquí. ¿Tu vida? ¿O tu prisión? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia que yo misma tenía que dictar. Diego, tengo miedo. ¿De qué? De todo. De tomar decisiones incorrectas. De quedarme sola. De descubrir que sin ellos no sé quién soy. Mamá, ¿puedo contarte un secreto? Claro. Durante todos estos años, cada vez que cerraba una inversión exitosa, cada vez que los números subían en mi cuenta bancaria, no pensaba en lo que yo iba a comprar. Pensaba en ti, sentada en esa cocina, preparando comida que nadie te agradecía. Diego, pensaba en ti, lavando platos que no habías ensuciado, limpiando cuartos que no habías desordenado, pagando cuentas de una casa donde te tratan como huésped no deseada. No es para tanto. No, mamá, ¿cuándo fue la última vez que alguien te preguntó cómo te sientes? No pude responder porque no recordaba cuándo había sido. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste qué ibas a comer sin considerar los gustos de otros? Tampoco recordaba. ¿Cuándo fue la última vez que compraste algo para ti? Algo que querías. No algo que necesitabas. El silencio se alargó porque todas esas preguntas tenían la misma respuesta. Nunca. Mamá, ese dinero es tu libertad. Úsala. ¿Cómo? Empieza por algo pequeño. Hoy, cuando llegues a casa, no cocines. No limpies. No hagas nada por nadie más. ¿Y qué les digo? No les digas nada. Solo hazlo. Siéntate en tu sala, en tu sillón favorito, y mira la televisión que tú quieres ver. Van a enojarse. Que se enojen. Tú tienes 5 millones de euros, mamá. ¿De qué te van a amenazar? ¿Con echarte de tu propia casa? Pueden declararme incapaz mental. Con los abogados que contraté para protegerte, tendrían más posibilidades de declararme incapaz a mí. Regresé a casa con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad, exactamente, pero tampoco era el peso aplastante que había cargado durante meses. Era algo nuevo, algo que no había sentido en años,
la posibilidad de elegir. Rodrigo había salido al trabajo, pero Mónica me esperaba en la cocina con una lista escrita en una hoja de papel. Suegra, necesitamos hablar sobre la nueva distribución de gastos. ¿Qué distribución? Ahora que sabemos que usted tiene recursos, es justo que contribuya más a los gastos familiares. Me extendió la lista. Era una relación detallada de todos los gastos de la casa: hipoteca, servicios, comida, empleada doméstica, gasolina, seguros, mantenimiento. El total mensual era de 87,000 pesos. Esto es lo que cuesta mantener esta casa cada mes, dijo Mónica con la satisfacción de alguien que había preparado cuidadosamente su presentación. Considerando que usted utiliza los espacios igual que nosotros, es justo que pague la mitad. ¿La mitad? 43,500 pesos mensuales. Es muy razonable considerando sus nuevos recursos. Miré la lista. Luego miré a Mónica. Luego volví a mirar la lista. 43,000 pesos era más de 3 veces mi pensión completa. ¿Y ustedes van a pagar la otra mitad? Nosotros ya pagamos con nuestro trabajo. Rodrigo se mata trabajando para mantener esta familia. Esta es mi casa. Es la casa de la familia. Y ahora que usted puede contribuir de manera justa, debe hacerlo. Por primera vez en 5 años, en lugar de aceptar automáticamente lo que me pedían, me escuché preguntando: ¿y si no quiero? Mónica parpadeó como si no hubiera entendido la pregunta. ¿Cómo que si no quiere? ¿Y si no quiero pagar 43,000 pesos mensuales por vivir en mi propia casa? Bueno, entonces tendríamos que discutir otras opciones. ¿Cómo cuáles? Como que busque un lugar más apropiado para su situación. ¿Mi situación? Su nueva situación económica. Alguien con sus recursos no debería estar dependiendo de la generosidad de sus hijos. Ahí estaba otra vez. La palabra generosidad, aplicada a permitirme vivir en la casa que yo había pagado. Está bien, dije. Y Mónica sonrió con satisfacción. Sabía que iba a entender. Sí, entiendo. Entiendo que ya no quiero vivir aquí. La sonrisa de Mónica se congeló. ¿Qué dijo? Que me voy a buscar un lugar más apropiado para mi situación. Suegra, no sea dramática. Solo estamos tratando de hacer las cosas justas para todos. Exactamente. Y lo más justo para mí es irme. Por primera vez en 5 años, salí de esa casa sintiendo que había ganado una discusión. Esa tarde hice algo que no había hecho en 5 años. No preparé la cena. Me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón donde Raúl y yo solíamos ver las noticias juntos, y puse el canal que a mí me gustaba, una serie española sobre una mujer que heredaba una fortuna y descubría que su familia había estado explotándola durante décadas. La ironía era tan perfecta que casi dolía. A las 7:30 escuché la puerta del garaje. Rodrigo había llegado del trabajo. Sus pasos sonaron más pesados que de costumbre mientras subía las escaleras. Unos minutos después, tanto él como Mónica aparecieron en la sala. «Mamá, ¿por qué no hay comida?» «Porque no cociné». «¿Por qué no cocinó?» «Porque no quise». Rodrigo me miró como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. Durante 5 años, la cena había estado lista a las 7:30 todos los días. Era una de las constantes de su vida ordenada, como su café matutino o sus camisas planchadas. ¿Se siente mal? Me siento muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque decidí que ya no quiero cocinar para ustedes. Mónica intervino con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer razonable. Suegra, entendemos que esté molesta por la conversación de esta mañana, pero no tiene que castigarnos por eso. No los estoy castigando. Solo estoy dejando de hacer cosas que no quiero hacer. ¿Desde cuándo cocinar es algo que no quiere hacer?, preguntó Rodrigo. Siempre le ha gustado cocinar. Me gustaba cocinar para gente que lo agradecía. Ustedes no agradecen nada. Claro que agradecemos. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me dijo gracias por la comida? El silencio que siguió fue elocuente. Bueno, dijo Mónica finalmente, no tenemos que decir gracias por cada cosa. Somos familia. Exactamente. Somos familia. Y en una familia, cada quien contribuye con lo que puede y quiere contribuir. ¿Y usted qué va a contribuir?, preguntó Rodrigo con esa voz fría que usaba cuando negociaba contratos difíciles. Dinero. Voy a contribuir con dinero. Eso ya lo discutimos esta mañana.
No. Esta mañana Mónica me presentó una factura. Yo nunca acepté pagarla. Rodrigo se sentó en el sillón frente a mí, adoptando la postura de alguien que se prepara para una negociación larga y complicada. Está bien, mamá, hablemos. ¿Cuánto está dispuesta a pagar? 0. ¿0? 0 pesos por vivir en mi propia casa. Mamá, esta no es solo su casa, es nuestra casa familiar. ¿Quién pagó el enganche? Usted, pero ¿quién ha estado pagando impuestos prediales durante los últimos 5 años? Bueno, yo, pero con el dinero de la herencia de tu papá. El dinero que él y yo ahorramos juntos. Ese dinero se invirtió inteligentemente. Ese dinero era mío, dije, levantando la voz por primera vez en años. Y esta casa es mía. Y si no les gusta cómo vivo en mi casa, pueden buscarse otra. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de la resignación o la tristeza. Era el silencio del poder reclamado. Mónica fue la primera en reaccionar. Suegra, creo que el estrés de toda esta situación la está afectando más de lo que pensamos. No estoy estresada. Estoy cansada. ¿Cansada de qué? De ser tratada como empleada doméstica en mi propia casa. De pagar cuentas para mantener una familia que me trata como si fuera una carga. De fingir que no me duele cuando hablan de mí como si fuera un problema que resolver. Nadie habla de usted como un problema. Mónica, yo escucho las conversaciones que tienen en su cuarto. Las paredes no son tan gruesas como creen. Mónica se puso roja como un tomate. Las conversaciones privadas son privadas. No cuando son sobre mí. No cuando están planeando declararme incapaz para robarme mi dinero. Nadie quiere robarle nada, gritó Rodrigo. Queremos protegerla. ¿Protegerme de qué? ¿De ser feliz? ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De vivir mi vida como yo quiera? ¿De ser estafada? ¿De perder todo lo que tiene? Lo único que tengo de valor es mi dignidad. Y ustedes han estado tratando de quitármela durante 5 años. Rodrigo se levantó del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro, como hacía cuando estaba perdiendo una negociación importante. Mamá, está siendo irracional. Nosotros hemos sacrificado nuestra comodidad para cuidarla. ¿Qué comodidad han sacrificado? Esta casa está diseñada para una pareja joven con hijos. No para una pareja, hijos. Y una suegra. Entonces múdense a una casa más grande. ¿Con qué dinero? Con el suyo. Ustedes ganan muy bien. Nuestro dinero está invertido en activos productivos, en nuestro futuro financiero, exactamente como el mío. La diferencia es que mi futuro financiero no depende de explotar a otros. Mónica decidió cambiar de táctica, adoptando el tono de voz que usaba con los niños cuando se portaban mal. Suegra, entendemos que se sienta confundida con todo esto del dinero. Es normal. Es mucho dinero para alguien que nunca ha manejado grandes cantidades. ¿Grandes cantidades? Mónica, tú gastas en una bolsa lo que yo gastaba en comida durante un mes. Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque yo trabajo para ganar mi dinero. ¿Y yo qué he hecho durante 5 años? ¿Estar de vacaciones? Usted ha vivido cómodamente sin preocupaciones financieras. He vivido como sirvienta sin sueldo. En ese momento llegaron los niños de la escuela. Mi nieto mayor, Sebastián, de 12 años, entró corriendo a la sala. «Abuela, ¿ya está la comida? Tengo hambre». «No hay comida», dijo Mónica secamente. «¿Por qué no hay comida?» «Porque tu abuela decidió no cocinar hoy». Sebastián me miró con genuina confusión. «¿Por qué, abuela?» «Porque ya no voy a vivir aquí, mi amor». «¿Te vas a otra casa?» «Sí». ¿Podemos ir a visitarte?» «Claro que sí, cuando quieran». ¿Y vas a cocinar para nosotros cuando te visitemos?» «Si ustedes me lo piden con cariño, sí». Sebastián sonrió, pero Rodrigo lo interrumpió. «Sebastián, ve a tu cuarto. Los adultos estamos hablando». Después de que el niño se fue, Rodrigo volvió a dirigirse a mí con renovada agresividad. «Mamá, no puede irse. No puede abandonar a su familia». «No estoy abandonando a nadie. Me estoy salvando a mí misma». «¿De qué se está salvando?» «De ustedes». La palabra quedó suspendida en el aire como una bomba que todos sabían que iba a explotar, pero nadie se atrevía a desactivar. ¿De nosotros?
preguntó Mónica con voz entrecortada. De ser tratada como menos que humana en mi propia casa, de pagar por el privilegio de ser ignorada y despreciada, de fingir que no me duele cuando hablan de mí como si fuera un mueble viejo que estorba. Nunca hemos hablado de usted de esa manera. Mónica, hace 3 meses te escuché decirle a tu hermana por teléfono que no sabías cuánto tiempo más ibas a poder aguantar a tu suegra, que esperabas que se decidiera pronto a buscar un lugar apropiado para gente de su edad. Mónica abrió la boca, pero no salieron palabras. Rodrigo, hace 2 semanas te escuché diciéndole a tu jefe que no podías acompañarlo a cenar porque tenías que lidiar con el drama familiar en casa, que tener una madre dependiente era complicado para tu image profesional. Mamá, esas conversaciones estaban fuera de contexto. No había contexto que las justificara. Me levanté del sillón y los miré a ambos con una claridad que no había sentido en años. Mañana me voy de esta casa. Van a tener la comodidad que tanto han deseado. Van a poder vivir sin lidiar conmigo. Van a poder decorar como quieran, comer lo que quieran, ver la televisión que quieran, sin tener que considerar a la vieja estorbo. Mamá, no se vaya así. Podemos arreglar las cosas. ¿Cómo? ¿Van a empezar a tratarme con respeto? ¿Van a pedirme perdón por 5 años de humillaciones? ¿Van a agradecerme por todo lo que hice por ustedes? Sí, sí podemos hacer eso. No, no pueden, porque no lo sienten. Solo lo dirían porque ahora saben que tengo dinero. ¡Eso no es cierto! Entonces, ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué esperaron hasta saber que soy millonaria para ofrecerme respeto? Ninguno de los dos pudo responder. Mañana por la mañana van a encontrar esta casa vacía de mi presencia. Van a poder vivir la vida que siempre quisieron, sin mí. ¿Y a dónde va a ir? A vivir mi vida. Por primera vez en 5 años, voy a vivir mi vida. Subí a mi cuarto y comencé a empacar las pocas cosas que realmente me importaban. Fotos de Raúl, mi rosario, algunos libros, la ropa que me quedaba bien. Todo cabía en 2 maletas pequeñas. Esa noche cenaron pizza que pidieron por teléfono. No me invitaron a acompañarlos, pero por primera vez en 5 años, eso no me dolió. Por primera vez en 5 años, sentí que estaba ganando. La mañana siguiente amaneció diferente. No porque el sol brillara de manera distinta o porque los pájaros cantaran una melodía nueva, sino porque por primera vez en 5 años desperté sin el peso aplastante de saber que tenía que servir a otros antes de atender mis propias necesidades. Me levanté a las 8 de la mañana, no a las 5:30 para preparar el desayuno de una familia que nunca me agradecía. A las 8, porque esa era la hora en que mi cuerpo había decidido naturalmente que quería despertar. Rodrigo y Mónica ya se habían ido al trabajo. Habían desayunado cereal con leche fría y dejado los platos sucios en el fregadero, como una declaración silenciosa de que esperaban que yo siguiera cumpliendo mis funciones de sirvienta hasta el último momento. Dejé los platos donde estaban, llamé un taxi y le di la dirección de un hotel boutique en la colonia Roma, que había visto anunciado en una revista. Nunca había estado en un hotel así, pero la descripción prometía tranquilidad elegante para huéspedes sofisticados. Me gustó la idea de ser considerada una huésped sofisticada. El taxista, un señor de unos 50 años con bigote gris, me ayudó a subir mis 2 maletas al auto. ¿Se va de viaje, señora? Sí, le dije. Me voy de viaje. Un viaje muy largo. ¿A dónde va? A mi nueva vida. Se rió, creyendo que era una broma. No lo era. El Hotel Casa Azul resultó ser exactamente lo que había imaginado. Paredes de colores cálidos, muebles de madera pulida, plantas que alguien cuidaba con esmero. El lobby olía a café recién hecho y a flores frescas, no al desinfectante industrial que había dominado mi existencia durante los últimos años. La recepcionista era una joven de unos 25 años que me saludó con una sonrisa genuina. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una habitación. No sé por cuánto tiempo. ¿A una noche? ¿Varios días? Hasta que encuentre mi próximo hogar. Me asignaron una suite en el 3er piso con vista al jardín interior. Tenía una cama king size con sábanas que parecían nubes, un sofá donde podía leer sin que nadie me interrumpiera, y un baño con una tina tan grande que podría haberme quedado ahí durante horas. Pero lo que más me impresionó fue el silencio. No el silencio tenso de una casa donde todos evitan hablarse.
sino el silencio pacífico de un lugar donde nadie esperaba nada de mí. Me senté en el sofá y llamé a Diego. «Mamá, ¿cómo estás? Estoy en un hotel. ¿Te fuiste?» «Me fui. ¿Cómo te sientes?» Esa era una pregunta que nadie me había hecho en años. ¿Cómo me sentía? Ligera, dije finalmente. Como si hubiera estado cargando piedras muy pesadas durante mucho tiempo y finalmente las hubiera soltado. ¿Y Rodrigo? Rodrigo va a tener que aprender a vivir sin sirvienta gratis. Diego se rió, y el sonido me llenó de una alegría que había olvidado que existía. «Mamá, ¿puedo confesarte algo?» «Claro. Estoy orgulloso de ti». Las palabras me pegaron como un abrazo inesperado. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había dicho que estaba orgulloso de mí? ¿Por qué? Porque hiciste algo que muy pocas mujeres de tu generación se atreven a hacer. Te salvaste a ti misma. Tú me salvaste a mí. Con el dinero. No, mamá. El dinero solo te dio opciones. Tú fuiste quien decidió usarlas. Esa tarde hice algo que no había hecho en décadas. Fui de compras para mí misma. No para comprar ingredientes para la cena de otros, no para comprar regalos que otros iban a fingir que les gustaban, sino para comprarme cosas que yo quería. Empecé en una tienda de ropa para mujeres maduras. Durante años había comprado mi ropa en tiendas departamentales baratas, eligiendo siempre lo más práctico y discreto. Ropa que no molestara a nadie, que no llamara la atención, que me hiciera invisible. La vendedora era una mujer de mi edad que se acercó con genuino interés en ayudarme. ¿Busca algo especial? Busco ropa para mi nueva vida. ¿Se jubiló? Me liberé. No entendió completamente lo que quise decir, pero me ayudó a elegir vestidos en colores que había olvidado que me gustaban. Azul turquesa, verde esmeralda, rojo vino. Colores que hacían que mi piel se viera más luminosa, que mis ojos brillaran más. Me compré zapatos cómodos pero elegantes, un bolso de piel genuina que no era imitación de nada, y por primera vez en mi vida, ropa interior cara. Nadie la iba a ver, pero yo sabía que la tenía puesta, y eso me hacía sentir diferente. Después fui a una peluquería en la zona rosa donde nunca había entrado porque sabía que era cara. Le pedí a la estilista que hiciera conmigo lo que quisiera. ¿Tiene alguna preferencia? Sí, que no parezca una señora invisible. 2 horas después, salí de ahí con un corte moderno que enmarcaba mi cara de manera favorecedora, y un color que cubría las canas, pero no trataba de hacerme parecer 20 años más joven. Me veía como una versión mejorada de mí misma. Esa noche cené sola en el restaurante del hotel. Pedí langosta, algo que nunca había probado porque Raúl pensaba que era demasiado caro, y Rodrigo pensaba que era pretencioso. Resultó ser deliciosa. El mesero me trató con la cortesía que se reserva para huéspedes que pagan bien sus consumos. No me apuró. No me hizo sentir mal por ocupar una mesa para 2 personas siendo una sola. No asumió que necesitaba ayuda para entender el menú. Mientras comía, observé a las otras personas en el restaurante. Ejecutivos discutiendo deals que los harían más ricos. Parejas jóvenes celebrando aniversarios. Familias donde todos parecían genuinamente contentos de estar juntos. Por primera vez en años, no sentí envidia. Sentí curiosidad sobre qué clase de vida quería construir para mí misma. Al día siguiente llamé a una agencia inmobiliaria especializada en propiedades de lujo. «Buenos días, me gustaría ver departamentos en venta». «¿En qué zona está interesada?» «En una zona donde la gente sea amable con las señoras que viven solas». La agente se rió. «Tengo exactamente lo que necesita». Me mostró 3 departamentos en Polanco. El primero era demasiado grande, como si fuera para alguien que tenía que impresionar a visitas importantes. El segundo era muy moderno, todo cristal y acero, frío como un quirófano. El tercero era perfecto. Tenía 2 recámaras, una para mí y otra para cuando Diego y Elena vinieran a visitarme con el bebé. La cocina era lo suficientemente grande para cocinar cuando quisiera hacerlo, pero no tan grande que se sintiera como una obligación. El comedor tenía espacio para 4 personas, perfecto para cenas íntimas con gente que realmente quisiera estar ahí. Pero lo que más me gustó fue la terraza. Daba al poniente, lo que significaba que podría ver los atardeceres sobre la ciudad todos los días. Había espacio para plantas, para una mesa pequeña donde podría tomar café por las mañanas, para una silla cómoda donde podría leer. «¿Cuánto cuesta?»,
4 millones de pesos. 4 millones. Hace una semana, esa cifra habría sido tan imposible como comprar la luna. Ahora representaba menos del 10% de mis activos líquidos. ¿Puedo pagarlo de contado? ¿De contado? De contado. Señora, eso nos permitiría ofrecerle un descuento significativo. Digamos 3.500.000. Perfecto. Esa tarde firmé los papeles de compra de mi primer hogar. No un hogar que compartía con alguien más. No un hogar donde tenía que pedir permiso para cambiar los muebles de lugar. Mi hogar. La agente me recomendó una empresa de decoración que podría amueblar todo el departamento en una semana. Les di carta blanca. Muebles cómodos pero elegantes. Colores que me hicieran feliz. Todo lo necesario para vivir bien. ¿Tiene algún estilo preferido? Me preguntó la decoradora. Sí, el estilo de una mujer que por fin puede vivir como quiere. Esa noche, de vuelta en mi suite del hotel, me di un baño largo en la tina gigante. Usé sales de baño caras que había comprado en una tienda de productos de lujo, y permanecí en el agua caliente hasta que mis dedos se arrugaron. Cuando salí del baño, me miré en el espejo de cuerpo completo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había entrado a esa habitación hace 3 días, no solo por el corte de cabello o la ropa nueva. Era algo en los ojos, en la postura, en la forma de ocupar el espacio. Era una mujer que había recordado que tenía derecho a existir por sí misma, no solo en función de lo que pudiera hacer por otros. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Mamá? Soy Rodrigo. Su voz sonaba diferente, menos segura, más pequeña. ¿Qué necesitas, hijo? Necesito pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por todo. Por tratarte como te tratamos. Por darte por sentada. Por hacerte sentir que no importabas. ¿Y por qué me pides perdón ahora? Porque Sebastián me preguntó cuándo ibas a regresar a casa. Y cuando le dije que probablemente nunca, se puso a llorar. Me dijo que tú eras la única persona en la casa que le preguntaba cómo le había ido en la escuela. No respondí inmediatamente. Dejé que el silencio se alargara. Mamá, ¿hay alguna forma de arreglar esto? No sé, Rodrigo. ¿Hay alguna forma? Podríamos empezar de nuevo. Tratarte como mereces. Incluirte en las decisiones familiares. Agradecerte las cosas que haces. ¿Y qué te hace pensar que yo quiero seguir haciendo cosas para ustedes? Porque somos tu familia. Ustedes son mi pasado, Rodrigo. Ahora estoy construyendo mi futuro. ¿Eso significa que no nos vas a perdonar nunca? Significa que voy a perdonarlos cuando esté lista para hacerlo, si es que algún día estoy lista. Y mientras tanto, van a tener que aprender a vivir sin mí, como yo estoy aprendiendo a vivir sin ustedes. Colgué el teléfono y volví a mirarme en el espejo. Por primera vez en 5 años, la mujer que veía ahí me gustaba. 6 meses después, mientras tomaba mi café matutino en la terraza de mi departamento viendo cómo el sol pintaba de dorado los edificios de Polanco, reflexioné sobre lo extraño que era despertar cada día sin miedo. Miedo a molestar a alguien con mi existencia. Miedo a no ser suficientemente útil para merecer un lugar en el mundo. Miedo a que mi valor como persona dependiera únicamente de lo que pudiera hacer por otros. Ese miedo había sido mi compañero durante tantos años que su ausencia me había tomado semanas en reconocerla. Como cuando dejas de sentir un dolor crónico y de repente te das cuenta de que caminas diferente, respiras diferente, sonríes diferente. Mi nueva rutina era una revelación diaria. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertarse, no cuando las necesidades de otros lo exigían. Desayunaba lo que me provocaba comer, no lo que había en el refrigerador para alimentar a una familia entera. Leía libros completos sin interrupciones, algo que no había hecho en décadas. Había tomado clases de pintura en acuarela en una escuela de arte cerca de mi casa. La maestra, una mujer bohemia de unos 50 años llamada Esperanza, me había dicho que tenía talento natural para capturar la luz. Usted ve las cosas de manera diferente a como las ve la mayoría de la gente, me había explicado. Ve la belleza que otros pasan por alto. Quizás era porque había pasado tantos años siendo invisible que había desarrollado la habilidad de observar realmente lo que me rodeaba. También había comenzado a viajar. Pequeños viajes al principio.
un fin de semana en San Miguel de Allende, donde me hospedé en un hotel boutique y recorrí galerías de arte sin prisa. Después a Mérida, donde aprendí sobre la cultura maya en museos que siempre había querido visitar pero nunca había tenido tiempo. Luego a Puerto Vallarta, donde caminé por la playa al amanecer, y entendí por primera vez en mi vida lo que significaba verdaderamente estar en paz. El mes pasado había hecho mi primer viaje internacional, a Barcelona, para conocer a Elena y ver a Diego en su nueva vida. El reencuentro había sido emotivo de una manera que no había anticipado. Diego me esperaba en el aeropuerto con una mujer hermosa de cabello castaño y sonrisa inteligente, que me abrazó como si me conociera de toda la vida. «Señora Carmen», me había dicho Elena con un acento español suave. «Diego me ha contado tanto sobre usted que siento que ya somos familia». Durante esa semana en Barcelona, había visto a mi hijo menor convertido en un hombre próspero y feliz. Su oficina ocupaba 2 pisos de un edificio moderno en el distrito financiero, con empleados jóvenes que lo trataban con respeto genuino, no con el miedo disfrazado de cortesía que yo había aprendido a reconocer. «Mamá», me había dicho mientras caminábamos por las Ramblas, «¿te arrepientes de algo? ¿De haberme ido de la casa?» «Sí. Mi único arrepentimiento es no haberlo hecho antes». Elena iba en el 7º mes de embarazo, y cuando puso mi mano sobre su vientre para sentir a mi futuro nieto moverse, entendí lo que significaba la alegría pura. No la alegría condicionada a cumplir expectativas o ser útil, sino la alegría simple de existir en un momento perfecto. «¿Cómo lo vamos a llamar?», le había preguntado. «Raúl», había respondido Diego. «Como el abuelo». Esa noche había llorado, pero no de tristeza, de una felicidad tan profunda que no tenía palabras para describirla. De vuelta en México, había comenzado a reconstruir relaciones que había perdido durante los años de servidumbre familiar. Viejas amigas que había dejado de ver porque no tenía tiempo para vida social propia. Primas que había distanciado porque Rodrigo consideraba que las reuniones familiares extensas eran pérdida de tiempo. También había comenzado algo completamente nuevo. Trabajo voluntario en un refugio para mujeres que habían escapado de relaciones abusivas. Al principio había pensado que mi experiencia no calificaba, porque nadie me había golpeado físicamente. Pero la coordinadora del refugio, una psicóloga llamada Doctora Martínez, me había explicado que el abuso emocional y la explotación financiera eran tan destructivos como la violencia física. «Usted entiende lo que sienten estas mujeres», me había dicho, «porque usted vivió una versión sofisticada de lo mismo». Trabajar con esas mujeres me había dado perspectiva sobre mi propia experiencia. Algunas llegaban con niños, huyendo de hombres que las amenazaban de muerte. Otras llegaban con fortunas robadas por esposos que las habían convencido de firmar documentos que no entendían. Todas llegaban con la misma expresión que yo había visto en mi propio espejo durante años, la mirada de alguien que había olvidado que tenía derecho a ser tratada con dignidad. Mi historia se había vuelto parte de los talleres de empoderamiento que ofrecíamos. «No importa tu edad», les decía a mujeres de 20 a 70 años, «nunca es demasiado tarde para rescatarte a ti misma». Algunas de ellas me preguntaban sobre el dinero. ¿Cómo había sido tener acceso repentino a tanta riqueza? Les explicaba que el dinero había sido importante, sí, pero no por las razones que podrían imaginar. «El dinero no me compró la felicidad», les decía. «Me compró opciones. Y las opciones me dieron el valor para elegir mi propia felicidad». La diferencia era crucial. Había conocido personas ricas que eran profundamente infelices porque nunca habían aprendido a valorarse a sí mismas más allá de sus activos financieros. Y había conocido personas con recursos limitados que irradiaban contentamiento porque habían encontrado formas de vivir auténticamente dentro de sus circunstancias. Lo que el dinero me había dado era la libertad de decir no, sin consecuencias catastróficas, la libertad de irme cuando no me trataban bien, la libertad de elegir cómo quería pasar mis días. Rodrigo me llamaba una vez al mes, siempre con el pretexto de preguntar por mi salud, pero yo sabía que en realidad quería saber si había cambiado de opinión sobre mi nuevo estilo de vida.
Sus llamadas se habían vuelto más respetuosas con el tiempo, pero todavía detectaba ese tono ligeramente condescendiente que sugería que pensaba que mi independencia era una fase que eventualmente superaría. ¿Cómo está, mamá? Muy bien, hijo. ¿Y ustedes? Bien. Aunque Mónica está batallando un poco con los niños. Ya sabe cómo es esto sin ayuda extra en la casa. ¿Sí? Imagino que debe ser difícil cuidar a sus propios hijos. Mamá, ¿no le gustaría venir a cenar el domingo? Los niños la extrañan. ¿Me van a agradecer la comida? ¿Cómo? Si voy a cenar, si llevo algo, si contribuyo de alguna manera, ¿me van a agradecer? ¿Me van a tratar como una invitada valiosa y no como una empleada doméstica que trabaja por comida? Por supuesto, mamá. Y van a preguntarme cómo estoy, qué he estado haciendo, qué planes tengo. ¿Van a mostrar interés genuino en mi vida? Sí, claro. Entonces tal vez pueda considerar una visita, pero va a ser una visita, Rodrigo. Una visita de alguien que tiene su propia vida y que elige compartir su tiempo contigo, no de alguien que está desesperada por ser incluida en la tuya. Esas conversaciones me recordaban constantemente lo lejos que había llegado. Un año atrás, habría aceptado cualquier migaja de atención que me ofrecieran. Ahora tenía estándares. La semana pasada había recibido una carta inesperada. Era de Sebastián, mi nieto mayor, escrita a mano en papel de la escuela. Querida abuela Carmen, mamá dice que estás viviendo sola ahora y que eres muy rica. No me importa si eres rica o no. Solo me importa que eras la única persona que me preguntaba cómo me había ido en la escuela. ¿Puedo ir a visitarte a tu nueva casa? Prometo que voy a preguntarte cómo te va a ti también. Te quiero. Sebastián. La carta me había hecho llorar, pero eran lágrimas de esperanza. Ese niño había entendido algo que los adultos en su familia aún no comprendían, que las relaciones reales se basan en interés mutuo y cuidado recíproco, no en obligaciones unilaterales. Le había respondido inmediatamente, invitándolo a pasar un fin de semana conmigo. Íbamos a ir al Museo de Ciencias, a comer helado, y a hacer todas esas cosas que los abuelos y nietos deberían hacer juntos cuando se aman genuinamente. Esta mañana, mientras terminaba mi café y me preparaba para mi clase de pintura, reflexioné sobre la pregunta que me había hecho Elena en Barcelona. Señora Carmen, ¿qué consejo le daría a una mujer que se siente atrapada en su propia vida? La respuesta me había tomado días en formular completamente, pero ahora la tenía clara. Le diría que empiece por preguntarse una cosa. Si el dinero no fuera un problema, si no tuviera que preocuparse por las opiniones de otros, si supiera que iba a estar bien sin importar lo que eligiera, ¿qué haría diferente mañana? Y después le diría que busque la forma de hacer esa cosa diferente, así sea de a poquito, así sea en secreto, así sea solo por 5 minutos al día. Porque el cambio no empieza con una gran decisión dramática. Empieza con pequeños actos de rebeldía contra la vida que otros han decidido que debes vivir. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Diego, llamando desde Barcelona. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneció la mujer más valiente que conozco? Amaneció libre, le respondí. Y por primera vez en mi vida, esas palabras fueron completamente verdaderas. Antes de terminar, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Me gustaría que me contaras en los comentarios tu experiencia o la de alguien cercano a ti. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque a veces, la historia de una persona puede ser la luz que otra persona necesita para encontrar su propio camino hacia la libertad.